Buenos días, estudiantes de primer año de secundaria. Quien les habla es la profesora Laura Karina León Chunga, y en esta semana en álgebra nos toca ver lo que es teoría de exponentes, primera parte. Para eso vamos a ver primero qué es la teoría de exponentes o qué estudiamos en la teoría de exponentes. Primero sabemos que son definiciones que vamos a ver y teoremas que estudian a los exponentes a través de dos operaciones, de la potenciación y la radicación. En esta primera parte vamos a ver solamente la potenciación, y para eso recordamos que la potenciación se define como la siguiente operación: a la n es igual a p, donde cada una de ellas me indica algo. En el caso de A viene a ser la base y pertenece a los reales, n viene a ser el exponente y pertenece a los enteros, y P también es, el resultado, que es la potencia, y pertenece a los reales. Vamos a ver un ejemplo sencillo. 7 al cuadrado sabemos que es 49. ¿Por qué? Porque 7, la base es 7, el exponente es 2 y la potencia es 49. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de la potenciación? Son definiciones básicas, eso es lo básico que debes saber de una potenciación. En primer lugar, son tres. En primer lugar está el exponente natural. Si nosotros sabemos que una base está elevado a un exponente n, por ejemplo, entonces significa que esa base se está multiplicando n veces. Por ejemplo, veamos 1/3 a la cuarta. Quiere decir que 1/3 se está multiplicando 4 veces. Y eso me queda 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3, 1 sobre 81. Igualmente como menos 2 al cubo. ¿Qué significa esto? Que se está multiplicando esa base menos 2 3 veces. Quiere decir que menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos 8. Ahora, la segunda definición es el exponente 0. Toda base elevado a la 0 es 1. Pero no existe 0 a la 0. ¿Ya? X puede ser, la base puede tomar cualquier valor menos el 0. Por ejemplo, 4 a la 0, que es 1. 3 a la 0, 1. 1000 a la 0, 1. Y menos 2 a la 0, 1. La tercera definición es la del exponente negativo. En este caso, toda base, todo número elevado a un exponente negativo, para que ese exponente se convierta en positivo, se invierte la base. Es decir, si acá es x sobre 1, acá será 1 sobre x. Siempre y cuando x pertenece a los reales y no es 0. Vamos a ver un ejemplo. 3 a la menos 2. Este negativo invierte la base y entonces ya no va a ser 3, sino 1/3. Y ese 2 se vuelve positivo. Entonces yo resuelvo 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 9? Me queda 1/9. Vamos a ver menos 2 a la menos 3. En este caso, menos 2 está elevado a un exponente negativo. Ese negativo, ese menos 3, invierte la base. Te quedaría 1 sobre menos 2. Y el exponente menos 3 se convierte en más 3. De tal manera que menos 2 al cubo es menos 8. Por la ley de signos, menos elevado a un impar es menos. Ahora, 1/3 a la menos 4. Este negativo invierte la base, ya no va a ser 1/3, sino 3. Y el exponente menos 4 se convierte en más 4. Y 3 a la cuarta yo sé que es 81. Muy bien. Vamos a ver ahora sí unos teoremas sobre la potenciación. Primero están las bases iguales. En el caso de bases iguales, tenemos la multiplicación y también tenemos la división. Primero vemos la multiplicación. Si se multiplican dos bases iguales con exponentes diferentes, esos exponentes se suman. Por ejemplo, 3 a la cuarta por 3 al cuadrado, observa que se están multiplicando dos bases iguales. Por lo tanto, yo puedo sumar los exponentes. 4 más 2 es 6, ¿ya? Entonces te queda 3 a la sexta. X a la n más 4.
aquí te están dando ya sumado. Tú lo puedes separar x a la n por x a la 4. Acá en el tercer ejemplo, 7 a la cuarta por 7 al cubo. Como son bases iguales, los exponentes se suman. 4 más 3, 7. Y finalmente, x a la a más c. Quiere decir que si ya están sumados los exponentes, ha sido una multiplicación de bases iguales. X a la a por x a la c. Entonces, este teorema se puede usar de esa manera. El segundo tiene que ver con la división. Si en una división yo tengo bases iguales, los exponentes los resto. Entonces, vamos a ver, 3 a la cuarta entre 3 al cuadrado, como son bases iguales, en este caso, resto los exponentes. 4 menos 2 sería 2. Entonces me queda 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. En el siguiente ejemplo, x a la x menos 3. Aquí se están restando, ¿sí? En x menos 3 se están restando. Quiere decir que ha sido una división de bases iguales. Y yo lo puedo escribir así. X a la x entre x al cubo. Porque si resuelvo esta división, me voy a dar con lo mismo. X a la x menos 3. Entonces, es lo mismo. 5 a la quinta entre 5 al cubo es igual a 5 al cuadrado, porque he restado los exponentes. Y finalmente, x a la 2x menos 1, como tengo una diferencia de exponentes, significa que ha sido una división de bases iguales. ¿De quién? De x a la 2x entre x a la 1. Ahí está. Ahora vamos a ver el segundo teorema, que es con respecto a los exponentes iguales. ¿Qué pasaría si en una multiplicación o en una división tengo ya no bases iguales, sino al contrario, exponentes iguales? En este caso, mira, a la n y b está elevado a la n. Las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. En este caso, como se están multiplicando, entonces yo puedo colocar una sola multiplicación, a por b, y todo lo elevo al mismo exponente, porque se repite, n y n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo agrupar en una multiplicación. Vamos a ver, por lo tanto, el ejemplo número 1. X a la cuarta por y a la cuarta por z a la cuarta. Como observas, todos tienen el mismo exponente. Lo puedo agrupar en una sola multiplicación. X por y por z y coloco un solo exponente. Como es el mismo, 4. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, más bien al contrario te lo han dado. Tienes 5b al cubo. ¿Qué haces? 5 al cubo por b al cubo. El siguiente ejemplo, m al cuadrado por q al cuadrado por p al cuadrado. Observa que los tres tienen cuadrado, entonces lo uno en uno solo. M por q por p, todo elevado al cuadrado. Finalmente, menos 2x a la cuarta. Aquí ya está unido, ahora tú los vas a separar. Menos 2 a la cuarta por x a la cuarta. ¿Y cuánto es menos 2 a la cuarta? Menos elevado un negativo, perdón, elevado un exponente par se vuelve positivo. 2 a la cuarta, 16, x a la cuarta. Lo mismo pasa con la división. En una división, cuando tú tienes exponentes iguales, se coloca un solo exponente y se divide. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, aquí tienes p al cubo entre q al cubo. En este caso, como observas que tienen el mismo exponente, yo puedo hacer una sola división p entre q y todo lo elevo al mismo exponente, que es 3. En el siguiente ejemplo, ya está en una sola división, ahora tú los vas a separar. 3 al cuadrado entre 7 al cuadrado. Entonces, y eso lo resuelves. 3 al cuadrado 9 y 7 al cuadrado 49. En el ejemplo 3 dice x a la cuarta entre 2 a la cuarta. Como tienen el mismo exponente, yo lo puedo unir en una sola división. X entre 2, todo elevado a la cuarta, porque es el mismo exponente.
Y finalmente 3 entre 5 todo al cubo sería 3 al cubo entre 5 al cubo. Y eso es 27 sobre 125. Muy bien. Vamos a pasar a la tercera definición, que es exponente de exponente. ¿Qué pasa si tú tienes una base elevado a un exponente, a otro y a otro? Siempre y cuando entre cada uno de esos exponentes haya un signo de agrupación. Observas que acá hay corchete, acá hay llave y acá hay paréntesis. ¿Qué se hace? Se multiplican los exponentes, m por n por p. Ejemplo, 3 al cuadrado todo elevado al cubo. ¿Qué haces con estos exponentes que estoy encerrando? 2 y 3 se multiplican. ¿Y cuánto es 3? 2 por 3, 6. En el siguiente caso es x al cuadrado por 2 por 5. Ese punto, mira, observa que se puede reemplazar por un signo de agrupación, que puede ser paréntesis, corchetes o llaves. Entonces, en matemática, en otras palabras, el punto significa un paréntesis y, por lo tanto, una multiplicación. Ahora, aquí, cuando tienes 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y hay paréntesis, significa multiplicación. Quiere decir que se multiplica 2 por 3 por 4. Y eso es 2 a la 24. Finalmente, ese punto se puede reemplazar por un signo de agrupación y lo colocas ahí. Raíz de una potencia. Muy bien, con esto sí vamos a terminar la primera parte de la teoría, porque hasta aquí se acaban todas las definiciones y teoremas de la potenciación. En este caso, cuando tú tienes la raíz de una potencia, por ejemplo, raíz n de a a la m, ¿sí? Esta raíz de la potencia se puede convertir en un exponente fraccionario, donde n, que es el índice, pasa a ser el denominador y m, que es el exponente, pasa a ser el numerador. Ya, el numerador. Siempre. N, que es el índice, denominador, y m, el numerador. Tú no puedes cambiar el orden. Por ejemplo, m a la 5 tercios. 3 pasa a ser el índice y 5 el exponente. Acá ya te lo dan en raíz. Esta raíz, yo sé que por esta propiedad, por este teorema, yo puedo convertirlo a un exponente fraccionario. ¿Cómo? Este índice, que es 2, que se sobreentiende, pasa a ser el denominador y 3 pasa a ser el numerador. Igualmente, si me dieran otro, por ejemplo, m a la 1 tercio, entonces te quedaría raíz cúbica de m, que es lo mismo. Y acá finalmente tienes dos propiedades, ¿sí? Dos propiedades que vienen de esta propiedad de la raíz de una potencia. La primera propiedad es raíz n de a la m por b a la p por c a la q. Es como si dividieras cada exponente entre n. Entonces tú dices a elevado a la m entre n por b elevado a la p entre n por c elevado a la q entre n. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de los factores, sus exponentes, se dividen entre n, entre n, entre n y entre n. Y en la segunda propiedad, si tú tienes 1 sobre n en el índice, entonces esto te quedaría a la n nada más. ¿Por qué? Porque si tú conviertes utilizando esto, te quedaría 1 sobre n y 1 sobre n es n. Entonces, hasta allí nosotros hemos visto solamente los teoremas o definiciones de la potenciación. Y con eso vamos a trabajar los ejercicios en esta segunda semana, ¿ya? No se olviden de practicar sobre todo esta última parte, que es el exponente fraccionario. ¿Cuándo se produce un exponente fraccionario? Cuando tienes una raíz. O al revés, cuando tienes una raíz, tú puedes convertirlo a un exponente fraccionario, ¿ya? Como es el caso de acá.
esta raíz se ha convertido en un exponente fraccionario.